Saludos, amigas y amigos de Asegure su Salud. Qué bueno, como siempre, tenerles ahí con nosotros para llevarles otro programa cargado de contenido de interés, con informaciones y orientaciones de este amplio e importante mundo de la ciencia, de la salud, de la medicina, de los avances médicos, de las últimas tecnologías, últimas políticas y, por supuesto, la seguridad social como punto también importantísimo y su relación estrecha con todo lo que es la salud de la gente, de los pueblos, del mundo entero. Hoy vamos a completar en nuestro programa de hoy la entrevista que comenzamos la pasada semana, tal y como les prometimos, ¿verdad? Con el licenciado Fran Aristide Castro, un colaborador ya asiduo de nuestro programa, analizando el impacto de las últimas resoluciones del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Y para comenzar de lleno nuestro programa, en unos segundos, nuestro querido doctor Porfirio Cabral Pochi, en su popular kit de emergencia, ¿verdad?, nos va a hablar, miren, de un temita que es bien interesante y que se convierte en una urgencia médica por lo regular cuando uno está en los hospitales, en las emergencias y sobre todo cuando se trata de niños o adolescentes, que es el abdomen agudo o más que sin llegar al abdomen agudo, el dolor abdominal, incluyendo una gran complicación como a veces es la obstrucción intestinal. Pero de todo eso nos va a explicar los detalles en unos breves segundos nuestro querido doctor Pochi Cabral cuando volvamos de esta breve pausa para cumplir con algunos compromisos de nuestro programa Asegure su Salud. No se muevan de ahí, que retornamos en breve. En Seguros Reservas sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia para estar protegidos en cada etapa. Por eso creamos Just Control, un nuevo plan de salud internacional con una amplia cobertura local que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana, incluyendo beneficios especiales como acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos. Just Control, toma el control de tu salud y tu bienestar. Conoce más sobre los beneficios de Just Control en segurosreservas.com. Bien, y damos la bienvenida formal, ¿verdad?, a nuestro querido Pochi. ¿Cómo están las cosas, Pochi? Todo bien, gracias a Dios. Sí, tirando el pleito, como decimos. Oye, un tema interesante ese, del dolor de abdomen, es algo muy común en nuestro país. Y mira, te lo voy a decir porque en esta semana he tenido que interconsultar a personas sobre dolor abdominal y la historia que hemos encontrado, bueno, me dan al traste de que hay algo que la población tiene que saber para que esté orientada. Exacto. Porque hay mucha confusión con el tema del dolor abdominal. Y el dolor abdominal, le voy a decir que es una de las patologías que el médico tiene que ser lo más fino posible. Es sumamente complejo porque el abdomen tiene de todo. Entonces, ahí vemos en pantalla la cantidad de patologías que tú puedes encontrar en el abdomen. Una de las más comunes es la apendicitis, la colecistitis, enfermedades... Digamos, la más importante. Sí, no, la que tienen ahí, sí, que vemos en pantalla, un grupo de enfermedades que son muy frecuentes en el dolor abdomen agudo, que las 3/4 partes terminan en un proceso quirúrgico y un tercio termina en un proceso clínico. Claro, cuando es abdomen agudo. Entonces, es una de las patologías de las entidades médicas en la cual se tiene que profundizar lo más posible para dar un diagnóstico definitivo. No dar un diagnóstico a la ligera porque es muy confusional. Entonces, si vamos a seguir viendo las otras imágenes, vamos a encontrar, por ejemplo, según la clasificación del dolor abdominal se hace según la ubicación del dolor. Entonces, el abdomen se divide en cuadrantes, son 9 cuadrantes que lo tenemos ahí en pantalla, y en cada uno de esos cuadrantes hay
un grupo de órganos que van a dar la patología, o sea que es algo topográfico, podríamos decir, un mapa. Exactamente. Es algo que se hace topográfico. Y según dependiendo, si tú lo tienes en hipocondrio derecho, en flanco derecho, en mesogasio, umbilical, todo eso, hay una gama de patologías que la tenemos ahí en pantalla, inclusive en la fosa ilíaca izquierda, y no mencionamos la fosa ilíaca derecha tanto, porque la izquierda es que importa por el tema del apéndice. Bueno, la izquierda viéndola desde aquí, de frente, ¿verdad? Exacto. Que realmente es la derecha del individuo, de la entonces, persona. como está de frente ahí, entonces tú la ubicas en ese sentido, pero según la ubicación, tú enmarcas un grupo de patologías. Tienes el dolor aquí, lo vas a hacer. Y eso se hace con las manos del examinador. Con las manos y la técnica que la hemos ido perdiendo. Dale énfasis a nuestro agente, Poggi, en lo importante que es ese examen físico. Ese examen no es crucial. Del colega, de los médicos. Eso es importante. Ahí es que está la clave. Sí, cuando usted comienza a palpar ese abdomen. Con su técnica que nos enseñaron en semiología. Exactamente. Y eso te va a dar el diagnóstico. Es casi un 80% de seguridad que le va a dar el diagnóstico con la palpación y la percusión. Yo recuerdo cómo me enseñan a mí con el dedo, el mate y el hueco. Con la palpación y eso, sí. Esos son mecanismos que ayudan bastante a hacer un diagnóstico rápido, porque el abdomen agudo hay que hacer el diagnóstico rápido. Ahí tenemos los tipos de dolores, ahí dan resumidas las cantidades de patologías que hay, tanto del lado derecho como del lado izquierdo en el dolor abdominal. ¿Qué es lo importante de eso? El dolor abdominal no solamente de frente, va hasta la cara posterior, donde tenemos los riñones, que es el órgano principal que a veces le puede causar a usted un dolor. O sea, es una entidad que tiene que verse en un contorno general, no puede ser específico. O sea, no es un tema de gastroenterología, no es un tema de cirugía solo, es un tema hasta del urólogo. De hecho, muchos de los dolores abdominales terminan en temas de riñón o vejiga, con un problema de urología. Sí, porque en el hombre es diferente. Entonces, el tipo de dolor puede ser, que ahí lo tenemos descrito, visceral, sistémico o un dolor referido. Estos son términos médicos para ubicar las enfermedades, los grupos de enfermedades. Visceral es cuando el médico tratante estimula la actividad, el parenteral es cuando viene reflejado en las vértebras o en alguna terminación nerviosa, y el dolor referido es un producto de otro tipo de enfermedades que pueden reflejarse en el abdomen. Y esas tres clasificaciones tienen que tenerla pendiente para ver lo complejo que es para hacer la clasificación por el tipo de dolor. Y en la entrevista médica y en el examen médico es que usted le pregunta, ¿es visceral, es parietal o es referido? Y eso es muy importante para la toma de decisión. Decir importante porque uno de los casos que me llamaron y me refirieron es con la obstrucción intestinal. ¿Qué pasa con la obstrucción intestinal? La obstrucción intestinal en el 99% es quirúrgico. Porque usted ya le dije, tienen todas entidades y muchas de las patologías, la gran mayoría, la 3/4 parte, son quirúrgicas. Una tercera parte que queda siendo clínica. Por ejemplo, ahí la característica de los tipos de dolor, el visceral está mal delimitado, tiene angustia y preocupación el paciente, tiene una línea media de similitud, manifestaciones vagales y distintos estímulos, mientras que el somático es agudo, brusco, o sea, cuando usted es de repentino, cuadros periódicos y aumenta con el movimiento, mientras que el referido son renglones que comparten el segmento neuronal, por lo regular se refieren en el estómago, epigastrio, vesícula, hombro derecho, páncreas, te hace una forma de cinturón cuando tú lo tienes, y en el útero usted va a tener otro tipo de manifestaciones. Por eso ese grupo de dolor guía. ¿Qué es lo que yo quiero que entienda la población? Es que que explique bien cómo que se siente el dolor y dónde. Y si su examinador no le pregunta lo que estamos diciendo en este programa, usted está siendo mal evaluado. Por eso que se cometen errores en el abdomen, muchos errores. No, en el tórax usted además tiene pulmón y corazón. Es difícil, pero ahí tiene. Entonces el abdomen agudo por lo regular es quirúrgico.
y señalado con los dolores, con visceral parietal o referido, por lo regular en una 3/4 parte es quirúrgico, o sea, la colelitiasis, la pancreatitis, muchas de esas enfermedades, los CA intestinales, las obstrucciones, los pólipos, son cosas que tienen que ser definitivamente quirúrgicas. Pochi, yo quisiera hacer un paréntesis. Fíjate, tú has puesto, ¿verdad?, el dedo sobre la llaga, como decirme, un tema importantísimo en la práctica médica y que uno lo aprende de que uno está en sus años de estudiante, es algo sobre lo cual se hace énfasis, se insiste, como tú dices, porque con el paso del tiempo se ha ido perdiendo algo que debe ser primordial en el ejercicio de la medicina, que es el contacto con el paciente, el arte de que la es medicina. el examen físico y el interrogatorio del paciente, la historia clínica. Con esas dos herramientas, uno avanza muchísimo y puede inclusive tener una impresión diagnóstica. Después que usted tiene esa impresión diagnóstica, es decir, que usted sospecha que puede ser esto, puede ser aquello, puede ser lo otro, entonces en base a eso es que usted manda a hacer las pruebas de diagnósticos necesarias, la analítica, las imágenes que usted considere de lugar. Por ejemplo, usted está sospechando una apendicitis, ya usted sabe que los glóbulos blancos van a dispararse, usted manda a hacer un hemograma con la misma obstrucción. Usted posiblemente lo primero que usted tiene que pedir es una placa simple de abdomen. Ahí usted ve el movimiento de los gases, cómo están las asas intestinales. De ahí a lo mejor usted tiene que pasar a una tomografía si es necesario. Y Rafa, acuérdate de escuchar, porque los movimientos... Exacto, con el mismo estetoscopio que usted escucha el corazón, también uno escucha los ruidos abdominales. Ajá, y eso es sumamente... Y mira, Rafa, hay que recordar a nuestros amigos televidentes que no es las imágenes y los laboratorios no se realizan para que te den el diagnóstico, se realizan para confirmar lo que tú sospechas, para confirmar lo que el médico sospecha. Por eso es que cuando usted ve en una receta una cantidad de análisis que no tienen correlación, el médico está a ciega tanteando qué está buscando, tiene que ser evaluado. Porque, por ejemplo, y tenemos ahí cosas en pantalla de los tipos de dolores, como usted con el sistema nervioso, usted determina qué tipo de patología o el área de la patología que tiene el paciente, que lo estamos viendo ahí. Por ejemplo, en la estructura, cuando usted utiliza la combinación del sistema nervioso con la estructura, usted puede diagnosticar dónde está el problema. Y el nivel sensorial no es más que la área de las vértebras donde usted va a sentir el impulso del dolor, y usted puede hacer una clasificación por eso. Pero hemos perdido esto. Hemos perdido ese... Siendo tan importante, Pochi, no, eso es clave. Inclusive mencionábamos en días pasados que ya se considera que los intestinos, como tal, como órgano, el universo, es el segundo cerebro del organismo. Chavo. Es el segundo, sí, así como ustedes lo oyen, es el segundo cerebro del organismo. Las cosas que hay, como incide el intestino, la microbiota, todo lo que hay, el conjunto de cosas que hay en los intestinos, ¿verdad? Regula muchísimo lo que pasa en gran parte de su organismo. Tiene mucho que ver y hay una conexión directa con su cerebro también. Entonces, es importante, la salud digestiva o la salud gastrointestinal, por decirlo más completo, es importantísimo y nosotros nos descuidamos mucho, porque nos descuidamos mucho porque primero aquí los dominicanos no somos muy cuidadosos con la dieta que llevamos. No, claro. Comemos de todo y cualquier forma, lo de barriga
a mí me gusta como yo oye a la gente, tómate una Salandrio. Sí, la famosa Salandrio. Me duele como el estómago, tómate una Salandrio. Y ya resuelve todo con eso se resolvía todo. Claro. Entonces, no es así, hay que, como nosotros queremos que usted asegure su salud, tenemos que dar las informaciones para que usted sepa cuándo moverse de un lugar en el cual no lo están evaluando correctamente. Tenemos un tema de calidad en la salud que nos sigue arropando. Entonces creemos que todo es estudio complementario o laboratorio. No. El examen físico y el interrogatorio es 80%. Insustituible. El examen físico Usted nunca va a ser médico y no hace eso. Claro, de luego. Por eso es que la imagen del médico con su estetoscopio es clave, porque con el estetoscopio usted resuelve muchísimas cosas y es algo sencillo, útil y que sale bien barato. Porque tenemos que ir hablando ya de cómo abaratar el costo en salud. Tú sabes que nosotros tenemos una espiral de repetir imágenes, repetir laboratorio, que ese es el inconveniente que a veces tiene la lucha médico con las ARS, que es un tema que combinado es explosivo. O sea, ¿qué necesario es tantos estudios para tú determinar algo que ya tú sabes o llover sobre el mojado? Usted no puede estar haciéndose estudios a cada rato sin ser dirigido. De hecho, ya los pacientes le dicen al médico, hazme dar estudio de esto, que si yo quiero que me hagan tal estudio. Y ya la gente ha tomado eso como una cultura y no debe ser así, debe ser lo contrario. El médico es que te recomienda a ti qué tipo de estudio, primero para hacer una escala de economía en salud que no la tenemos y luego para que los resultados sean más eficientes. Tenemos que seguir trabajando en la calidad del servicio de salud para que usted asegure su salud. Claro que sí, eso es el gran mensaje, ¿verdad? Muy interesante, Pochi, porque como mencionabas desde el principio, este es un tema de permanente actualidad en nuestros hogares, ¿verdad? Es raro la casa donde uno no oiga que hay alguien con problemas del estómago, del hígado, del intestino. Y que afecta a los grupos, tanto masculinos como femeninos, y también las edades. O sea, el niño tiene sus eventos abdominales, el joven, el adulto. O sea, es el que aprende a manejar dolor abdominales es un médico de verdad. Sí. Y fíjate, de esto no escapa nadie. No. Mencionaste, por ejemplo, los niños. Hasta los niños pequeños. Recuerden que ustedes, las que son madres, saben que cuando los bebés lo que hacen es gritar, llorar cuando les duele, cuando tienen cólico les duele. Pero por lo regular son cosas inofensivas. A veces es cuestión de gases, etcétera, le cayó mal algo, pues lo que sea. Pero es importante el chequeo de su pediatra, un buen examen médico de su pediatra cuando el niño se está quejando o llorando constantemente para descartar que pueda tener algún tipo de patología. Y mira que eso tiene su tradición cultural, porque existen términos de sagilibio, padrejón, todos esos términos que se han olvidado que son culturales, que usaban en los campos, que te están hablando de unas patologías a nivel ahí sí hay muchos términos. Cuerda en boca. Cuerda en boca. O sea, señores, es algo que es hasta los dominicanos cultural. Somos bien pintorescos. Bien pintorescos con eso. ¿Y cómo estaba de la vacinilla al catre? De la vacinilla al catre. O sea que tenemos términos ahí culturales, o sea, eso abarca todo, ¿no? Como tú dices, nadie se escapa de estos términos. Y es muy importante que nuestra población tenga las informaciones correctas, para así asegure su salud y mantenga su familia en paz y en bienestar. Bien salvaguardada. Muchas gracias, Pochi. Señores, continuamos con el contenido de nuestro programa y en breves segundos retornamos con ustedes aquí en Asegure su Salud. En Seguros Reservas sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia para estar protegidos en cada etapa. Por eso creamos Just Control, un nuevo plan de salud internacional con una amplia cobertura local que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana, incluyendo beneficios especiales como acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos. Just Control, toma el control de tu salud y tu bienestar. Conoce más sobre los beneficios de Just Control en segurosreservas.com.
Bien, amigas y amigos, miren, hay un tema que quiero conversar con ustedes, comentarlo, antes de que entremos de lleno a nuestra sección estelar con la entrevista hoy con el licenciado Fran Aristide Castro. Es el tema de las políticas de salud de nuestro país. ¿Y por qué cito esto? Bueno, lo cito porque ustedes saben, ya es público, algo que se venía comentando tras bastidores en el sector salud y seguridad social, que el actual ministro de Salud, por lo menos hasta hace unas horas lo seguía haciendo, el doctor Rivera, Daniel Rivera, ya anunció su intento de optar por la senaduría de la provincia de Santiago. De hecho, el partido oficial, el partido de gobierno, lo anunció como su candidato para esa senaduría. Por lo tanto, lógicamente, va a tener que abandonar el Ministerio de Salud para poder participar en la campaña, ¿verdad? Por esa senaduría que ustedes saben, los congresistas, nuestros legisladores son escogidos junto con el presidente de la República en las elecciones de mayo. Las de ahora, las del próximo mes de febrero, simplemente son para los niveles municipales. Por lo que el doctor Rivera pues, tendrá estos meses disponible para trabajar en su campaña por la senaduría de Santiago. Eso indica de forma lógica que se va a nombrar un sustituto en el Ministerio de Salud. Quizás en este momento que estamos hablando con ustedes, a lo mejor ya está el nombramiento del nuevo ministro de Salud, posiblemente. Pero sin importar quién sea, se barajan diferentes nombres. Se hablan de reconocidos médicos, se hablan de viceministros, se habla de figuras políticas, en fin. Se barajan diferentes nombres, pero sin importar quién sea, yo lo que sí quiero destacar, la importancia de que el Ministerio de Salud pueda asumir el verdadero rol que le corresponde. Nosotros entendemos y lo hemos expuesto aquí en nuestro programa que todavía el ministerio no ha alcanzado quizás a comprender o a ejercer el rol que le manda la ley, que es el rector de la política de salud de nuestro país. El ministerio tiene que ser una entidad que coordine todo, absolutamente todo lo que tenga que ver con la salud de nuestro país. Cómo se diseñan, cómo se implementan los modelos de atención necesarias y sobre todo, cómo se articulan las diferentes instituciones de nuestro país que de una forma u otra tienen que ver con la atención de la salud de nuestro pueblo. Llámese Servicio Nacional de Salud, con toda su red hospitalaria, que mucha gente ha llegado a pensar que ese es el Ministerio de Salud, que ese es realmente quien dirige la política de salud. No es así, no es así. La política de salud tiene que nacer y ser coordinada desde allá arriba, desde el ministerio. Ese es el rector, así mismo literalmente lo estipula la Ley General de Salud. Se contempló así. Entonces, todas esas instituciones, CISARRIL, Servicio Nacional de Salud, IDOPRIL, etcétera, todo lo que de una forma u otra interviene en el cuidado de la salud, tiene que ser coordinado y debidamente articulado para que trabajemos todos en una misma dirección y para que eso se traduzca en una mejoría sustancial, ostensible de los indicadores de salud,
para que realmente nuestro pueblo vea cómo mejoran, cómo mejoran sus expectativas de vida, la salud de sus familias, con una sociedad mucho más cuidada y más saludable. Por supuesto, llevando a cabo los cambios que hay que llevar, porque esa es la función de ese ministerio, junto con el presidente de la República. El ministro le responde al presidente de la República y tiene que dar las orientaciones del lugar a la presidencia, al Ejecutivo, para que se tomen las medidas que haya que tomar, repito, para que todos apuntemos en una misma dirección y trabajemos de forma coordinada y armónica en beneficio de nuestro pueblo, sobre todo tomando en consideración las clases más desposeídas, los que más lo necesitan. En unos minutos vamos a hablar con el licenciado Fran Aristi, por ejemplo, las últimas resoluciones. Hemos hablado mucho aquí en nuestro programa en diferentes oportunidades del gasto de bolsillo. Bueno, el gasto de bolsillo es lo que la gente tiene que pagar para el cuidado de su salud, que actualmente es elevadísimo, ronda el 50%. Y hay gente que pasa la de Caín cuando se le presenta un tema de una situación de salud imprevista, a veces hasta catastrófica en sus hogares. Entonces, todo eso tenemos que trabajarlo. Hay un camino por delante importante para ese nuevo ministro de Salud, el que venga ahora, el que venga en agosto, con el que gane la presidencia también, lo que sea. Pero ahí yo creo que debemos aunar esfuerzos y sin importar quién gane, ayudar al que gane a que pueda trabajar, repito, tomando en consideración esos factores, que son las cosas que ahora mismo debería hacer el ministro de Salud para que avancemos realmente en este tema, en lo que tiene que ver con todo nuestro país, con toda nuestra población. Señores, no se muevan porque en unos segunditos ya sí vamos a entrar de lleno con nuestra entrevista estelar de hoy, el licenciado Fran Aristi de Castro, para continuar, como les prometimos, con los interesantes temas que estábamos tratando la semana pasada, que tienen que ver con las últimas resoluciones del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Retornamos con ustedes en breve. En Seguros Reservas sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia para estar protegidos en cada etapa. Por eso creamos Just Control, un nuevo plan de salud internacional con una amplia cobertura local que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana, incluyendo beneficios especiales como acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos. Just Control, toma el control de tu salud y tu bienestar. Conoce más sobre los beneficios de Just Control en segurosreservas.com. Bien, amigas y amigos, tal como les habíamos anunciado al irnos a la pausa, tenemos por aquí con nosotros la destacadísima presencia de ya nuestro asiduo colaborador y mejor amigo, el licenciado Fran Aristi. Fran, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Rafael. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por siempre estar ahí dispuesto para orientar a toda nuestra teleaudiencia que cada vez es mayor y que debí comenzar el programa agradeciéndole a tantos de nuestros amigos que nos han escrito por correo, nos han llamado para felicitarnos por el contenido de nuestro programa anterior y de otros programas, ¿verdad? Y que se enriquecen con todas las informaciones y orientaciones que le brindamos por aquí. Y ese es nuestro deber y nuestro empeño. Ustedes, con esa retroalimentación, pues nos ayudan, nos estimulan a poder ser cada día mejores y a realmente cumplir con la función de orientarlos, de ayudarles a salvaguardar, como dice el título de nuestro programa, la salud de ustedes y de sus familias. Fran, cuando
terminamos, o cuando estábamos terminando nuestro programa la pasada semana, que contigo el tiempo se va así porque tienes tanta información que brindarle a nuestra gente que la verdad que se va rápido el tiempo, pero nos quedamos en un tema muy importante que era el tema relacionado con la última resolución de la Tesorería de la Seguridad Social elevando los salarios, las cotizaciones, ¿verdad? Creo que relacionado con el aumento de los salarios mínimos, que se hizo en 2 partes, pues se aumentaba la cotización a los diferentes seguros de la seguridad social, valga la redundancia, pero hay con esto un impacto para las familias, para los individuos y para las empresas también, lógicamente. Entonces, háblanos un poquito de eso, cómo viene eso y cuál va a ser ese impacto. Ok. Sí, como tú señalas, Rafael, mediante la resolución 1-2023, el Comité Nacional de Salario del Ministerio de Trabajo aumentó los salarios mínimos no sectorizados en 2 partidas. Una partida del aumento salarial entró en vigencia, tuvo en vigencia desde el mes de marzo del año 2023 hasta el mes de enero ahora del año 2024. Los salarios mínimos fijados en esa ocasión fueron 24.150 pesos mensuales para las empresas de 150 o más trabajadores, 22.137 pesos mensuales para las empresas de 51 a 150 trabajadores, 14.835 pesos mensuales para las empresas que tuvieran de 11 a 50 trabajadores y 13.685 pesos mensuales, que era el salario mínimo más bajito, para las empresas que tuvieran de 1 a 10 trabajadores, que son la mayoría de las empresas del país, las micro y pequeñas empresas. Bueno, el año pasado, hasta el mes de enero, en consecuencia, la ley establece el salario mínimo nacional de la Seguridad Social. La ley establece que el salario mínimo nacional de la Seguridad Social es el promedio de los salarios mínimos no sectorizados fijados por el Ministerio de Trabajo. De esos diferentes salarios que tú enumerabas, ¿verdad? Es decir, para determinar el salario mínimo nacional de la Seguridad Social, se suman los 4 salarios mínimos no sectorizados y se dividen entre 4. Se saca el promedio, así es. Pues en consecuencia, desde el mes de marzo del año 2023 hasta el mes de enero del año 2024, el salario mínimo nacional de la Seguridad Social era 18.702 pesos. En consecuencia, como la ley establece un tope de cotización, diferente para los 3 seguros, la ley contempla 3 seguros obligatorios. El seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, eso es pensiones. Pensiones. La ley establece que se llama así porque contempla pensiones por vejez, pensiones por discapacidad y pensiones de sobrevivencia en caso de que el trabajador fallezca, para el cónyuge y los hijos menores de 21 años. También tenemos el seguro familiar de salud y el seguro de riesgos laborales. Cada seguro contempla sus propias prestaciones o beneficios para los afiliados. Pues la ley establece que el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia tiene un tope de cotización de 20 salarios mínimos nacional de la Seguridad Social. En consecuencia, el aumento ahora de los salarios mínimos no sectorizados, que va a entrar en vigencia ahora en febrero del año 2024, eso tiene un impacto transversal en el sistema dominicano de seguridad social. ¿Por qué? Porque aumenta el tope de cotización de los 3 seguros. La ley establece que el salario mínimo nacional de la seguridad social es con el objeto de establecer el tope o límite de cotización. Tiene por objeto establecer el tope o límite de cotización de los 3 seguros. Es decir, el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia tiene un tope de cotización de 20 salarios mínimos nacional de la Seguridad Social. El seguro familiar de salud tiene un límite o tope de cotización de 10 salarios mínimos nacional de la Seguridad Social. Y el seguro de riesgos laborales
actualmente se cotiza hasta el tope de 4 salarios mínimos nacional de la Seguridad Social. Por consiguiente, al aumentar ahora los salarios mínimos a partir de febrero, eso tiene un impacto transversal en el sistema dominicano de seguridad social. ¿Por qué motivo? Bueno, aumenta el salario mínimo nacional de la seguridad social, ahora va a aumentar a partir del mes de febrero del año 2023 a 19.352 pesos. Ese va a ser el nuevo salario mínimo cotizable, 19.000. No es salario mínimo cotizable, sino promedio, porque es diferente, de la seguridad social. Es el salario mínimo nacional. Sí, porque puede haber un salario todavía menor cotizable. Exactamente, correctamente. Los salarios mínimos cotizables son los salarios mínimos fijados por el Ministerio de Trabajo. Exacto, que pueden ser diferenciados. Exactamente. Dependiendo de la actividad a la que se dedique la empresa o el sector en que se encuentre la empresa. O sea, que ese es el salario promedio de la seguridad social, esos 19.352. Ok. Por consiguiente, por ejemplo, ahora a partir del mes de febrero del año 2024, el tope de cotización del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia aumenta de 374.040 pesos 374.040 pesos a 387.050 pesos. Ahora el tope de cotización va a ser 387.050 pesos. En el seguro familiar de salud... Fran, un momentico, te interrumpo para que la gente tenga bien claro eso. Es decir, usted gana 400.000 pesos mensuales, medio millón de pesos mensuales. A usted cotizaba hasta el tope de 374.000 pesos. Pero ahora va a pasar a cotizar hasta 387.050 pesos. Okay, correctamente. Okay. Por ejemplo, en el Seguro Familiar de Salud, los trabajadores cotizaban hasta 187.020 pesos. Exacto. Ahora van a cotizar hasta la suma de 193.525 pesos. En el Seguro de Riesgos Laborales, los trabajadores cotizaban hasta la suma de 74.800 pesos. Ahora van a cotizar hasta la suma de 77.410 pesos. En consecuencia, eso tiene un impacto en las recaudaciones del sistema dominicano de seguridad social. Exacto. Por dos vías. Primero, por efecto del aumento de los salarios mínimos, porque los trabajadores van ahora a devengar un salario mínimo mayor. Exacto. Los trabajadores que devengaban el salario mínimo, ahora van a tener un salario mínimo mayor. Entonces, por eso se incrementan las recaudaciones del sistema dominicano de seguridad social. Pero también aumentan las recaudaciones por efecto del aumento del límite o el tope de cotización de los 3 seguros. ¿Comprendiste, sí, Rafael? Sí, claro. Sí, es por dos vías que aumentan las recaudaciones. Sí. Muy, muy importante. Pero también el aumento del salario mínimo nacional, el incremento del salario mínimo nacional de la seguridad social tiene un impacto en otros aspectos. Por ejemplo, se incrementa a lo que comentábamos la semana pasada, Rafael, que era todo lo contrario. Se incrementa la cuota moderadora variable. Es decir, eso es lo que la gente llama el copago, ¿verdad? Exactamente. Pero qué bueno que se sepa que ese título, que es el título que dice la ley, es como se llama ese copago, está hecho realmente para desincentivar el uso abusivo o excesivo de ese producto, de esa consulta o de ese servicio que tiene esa cuota moderadora variable. Por eso es que se establece, en la ley se estableció esa cuota. Sí, que uno le dice comúnmente, todo el mundo le dice copago, ¿no? Sí, eso es correcto. Que entonces, al aumentar esa... porque oye lo que pasa con esto, ¿quién establece esa cuota? Anteriormente, bueno señalar que anteriormente la cuota, el copago, o ese copago, era hasta el límite de 2 salarios mínimos nacional de la seguridad social. Pero tú te refieres a hospitalizaciones. Sí, correctamente. Estamos hablando de un afiliado, vamos a suponer que lo ingresen a una clínica. Si la factura hace 50.000 pesos y le hacen una cirugía, el copago es un 10%. Es decir, tiene que pagar el 10% de la factura. En ese caso pagaría 5.000 pesos.
Pero si la factura hace 500,000 pesos, el afiliado no tiene que pagar 50,000, que sería el 10%. pesos. Solamente tiene que pagar hasta la suma de un salario mínimo nacional de la Seguridad Que Social. ahora serían 19,000 y pico. Ahora serían 19,352. Hasta el mes de enero eran 18,702, pero en lo adelante, a partir del mes de febrero, van a tener que pagar un pequeño aumento, es decir, hasta 19,352. No es muy significativa No la es diferencia. significativo, correctamente. También, pero es importante Pero no señalar, eso solo, ¿verdad? No eso solo, Frank. Exacto. Hay otras cosas. hay otro beneficio. Por ejemplo, ahora a partir del mes de febrero aumenta la cobertura, el límite de cobertura por concepto de los servicios de salud por accidente de tránsito. ¿Qué resulta? La ley y las normas complementarias establecen una cobertura de servicios de salud por concepto de accidente de tránsito, es decir, en caso de accidente de tránsito, de 60 salarios mínimo nacional de la Seguridad Social. ¿Qué resulta? Hasta el mes de enero, como yo le he comentado, el salario mínimo nacional era 18,702. Por consiguiente, la cobertura, el límite de cobertura, sí, que son 60 salarios mínimos nacional, era hasta 1,122,120 pesos. ¿Qué resulta? Ahora, a partir del mes de febrero, como se ha incrementado el salario mínimo nacional de la Seguridad Social hasta la suma de 19,352, por consiguiente, se va a incrementar a partir del mes de febrero la cobertura, el límite de la cobertura de los servicios de salud por accidente de tránsito, hasta la suma de 1,161,120 pesos. Sí, hay un pequeño aumento en cuanto a la cobertura de los servicios de salud por accidente de tránsito. Interesante eso, porque como tú decías, no todo es negativo en perjuicio, ¿verdad?, del bolsillo de nuestra gente. Quizás los casos de accidente que lleguen hasta ese monto, el gasto médico, son excepcionales, pero existen y se ven mucho. O sea que todo ayuda. En este caso es un beneficio que se agrega, ¿verdad?, a la canasta de prestaciones de nuestros afiliados. Y qué bueno que sea así. Yo te voy a pedir un permisito, Fran, y a ustedes, amigos televidentes, para cumplir con unos compromisos, porque esto está bien interesante, y lo retomamos aquí en unos segundos. Volvemos con ustedes. En Seguros Reservas sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia para estar protegidos en cada etapa. Por eso creamos Just Control, un nuevo plan de salud internacional con una amplia cobertura local que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana, incluyendo beneficios especiales como acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos. Just Control, toma el control de tu salud y tu bienestar. Conoce más sobre los beneficios de Just Control en segurosreservas.com. Bien, Fran, pues explicabas ahora que el Fondo para la Atención de los Accidentes de Tránsito, ¿verdad?, aumenta en beneficio. La cobertura aumenta en beneficio de nuestros afiliados. Quizá es bueno señalar también, Rafael, sí, porque esto es muy importante que la población lo sepa. En cuanto a los servicios de salud por accidente de tránsito, no hay copago. Inclusive la cobertura de la habitación es indefinida. Por ejemplo, en el plan básico de salud, la cobertura de la habitación son 2,300 y pico de pesos diarios de habitación hospitalaria, ¿verdad? Si a una persona lo internan, la cobertura en este momento, si es por una enfermedad común, que lo ingresen a una clínica, y le van a dar la cobertura, ¿verdad?, por el catálogo de prestaciones del Plan Básico de Salud, la cobertura de habitación son 2,347 pesos. Es decir, si el afiliado está ingresado en una clínica 10 días y la habitación hace 5,000 pesos diarios,
ya ustedes saben que tienen que pagar la diferencia, 2.000 y pico de pesos diarios, alrededor de 2.700 pesos diarios. Que es lo único que tendrían que pagar, porque la cobertura es 100%. No, para yo estoy hablando, en el caso del plan básico. En el caso del plan básico. Le estoy planteando la diferencia. Sí, la diferencia. Ahora, como tú dices, Rafael, en el caso de los servicios de salud por accidente de tránsito, la cobertura de habitación, la ARS tiene que cubrir la habitación, independientemente del precio que tenga la misma. Es decir, ahí no hay un límite en cuanto al precio de la cobertura de la habitación. Pero tampoco, en caso de accidente de tránsito, los afiliados tienen que realizar copago. La cobertura, ni tampoco, es bueno señalar que la cobertura de los servicios de salud por accidente de tránsito no se sujeta al catálogo de prestaciones del Plan Básico de Salud. Sí, eso es lo que necesite el paciente. Lo que necesita el paciente. La cirugía que necesita el paciente tiene cobertura. Y es bueno que la gente sepa también, Fran, que las ARS reciben, creo que son más de 32 pesos actualmente. 32 pesos. Por el fondo de atención a estos pacientes. Con 24 ¿verdad? centavos. Por cada uno de sus afiliados, ellos reciben 32 pesos con 24 centavos. Eso es bueno que la gente sepa. Exacto. La cobertura de los servicios de salud por accidente de tránsito, el afiliado solamente tiene que pagar siempre que consuma el límite de cobertura. Es decir, a partir del mes de febrero, como le comenté, el límite de la cobertura por accidente de tránsito será de 1.161.120 pesos. Si una persona, si un afiliado tiene un accidente de tránsito y tiene un politraumatismo severo y consume más de ese monto de 1.161.120 pesos, la diferencia tiene que cubrirlo el afiliado. Esa es la agravante, vamos a decir, de la cobertura de los servicios de salud por accidente de tránsito. Pero, como le dije, no hay copago, tienen cobertura todos los procedimientos que haya que realizarle al afiliado. Es decir, que es muy importante la cobertura de los servicios de salud por accidente de tránsito. Por eso, Rafael, yo a veces no comprendo por qué algunas clínicas le exigen a los afiliados cuando ingresan por un accidente de tránsito el cobro, un depósito o anticipo para la prestación de los servicios, porque no hay copago, pero no hay cuota moderadora variable. Pero tú sabes por qué lo hacen, Fran. Lamentablemente, muchas lo hacen porque desconocen la ley, desconocen los reglamentos, desconocen cómo funciona el sistema. Por eso yo hablaba ahorita, antes de comenzar con tu entrevista, de la necesidad que el Ministerio de Salud establezca claramente las políticas que rigen todo el sector salud, y todos los protagonistas, todos los que interactúan dentro del sistema, incluyendo de una forma importante los prestadores, porque los prestadores tienen que saber lo que está contenido en la ley y los reglamentos, cuáles son sus deberes, cuáles son sus derechos, pero cuáles son sus deberes también para con los afiliados. Eso es importantísimo. Eso es correcto. Porque si lo supieran, como tú dices, Fran, la clínica no se metieran en problemas cobrando esos depósitos, esas diferencias. Exacto. En caso, por lo menos en este tipo de casos de accidentes de tránsito. Es bueno señalar que hay dos, vamos a decir, siniestros que no hay copago. En accidentes de tránsito no hay copago. La cobertura, como le dije, es hasta la suma de 1.161.120 pesos. Pero también, Rafael, en caso de accidentes de trabajo, no hay copago. El IDOPRIL tiene que cubrir la totalidad de los servicios. El Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales. Y la cobertura no se sujeta tampoco a los procedimientos contemplados en el catálogo de prestaciones del Plan Básico de Salud. Ni por accidente de tránsito común, ni tampoco por un accidente de trabajo. De laboral. Exacto. Laboral. No, y
en caso de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, la enfermedad profesional, es bueno señalar, es la que adquiere el trabajador como consecuencia del servicio que presta para su empleador. Es una enfermedad producto del trabajo, relacionada con el trabajo. Fue provocada por el trabajo. Por ejemplo, un ejemplo rápido, breve, una persona que trabaja en una fábrica de pintura y que por su exposición constante a la pintura, a una pintura cargada de plomo, perdón, se intoxica con ese plomo. Correcto. Y a lo mejor requiere una atención médica permanente, Sí. O puede llegar a ser un cuadro grave, pues eso lo cubre el seguro de riesgos laborales, el IDOPRI. Así es, eso es correcto. La enfermedad profesional, es bueno señalar que no es un evento súbito e inesperado. La enfermedad profesional... Eso poco a poco exacto, la adquiere el trabajador por un largo periodo de exposición a un riesgo. Por ejemplo, en el caso que tú pusiste, o una persona trabaja en una fábrica de batería. O de asbestos, por ejemplo. Y con el tiempo se puede enfermar con el tiempo. Para eso son ejemplos. Hay muchas otras cosas que pudieran provocar. Sí, bueno, les reitero que para que la población lo sepa, en caso de accidente de tránsito no hay copago. En caso de accidente de trabajo no hay copago. Eso es muy importante que la población lo sepa. Ni tampoco hay límite de cobertura por habitación. No hay límite de cobertura. En el caso de riesgos laborales. Riesgos laborales. Okay. Y también accidentes de tránsito. En accidentes de tránsito, el único límite de cobertura son los 60 salarios mínimos nacional de la Seguridad Social. Sí, como le dije, hasta la suma de 1.161.120 pesos. Si el afiliado consume esa cantidad, luego tiene que pagar la diferencia. Yo quiero darle un poquito de reversa a la película, ¿verdad? Como decimos. Tú mencionabas hace un rato que una de esas resoluciones recientes estableció como copago, como tope de copago, solamente en ese 10%, un salario mínimo. Correcto. Que ahora es de 19,000 y pico de pesos. Entonces, te debía hacer la pregunta ahorita, te la hago ahora. Entonces, ¿qué pasa con la diferencia que debió haber pagado ese afiliado? ¿Quién cubre eso? Es decir, tiene que especificar. El afiliado, oye a lo que me refiero. Se suponía que la cobertura era 90% y 10% el afiliado. Pero ese 10%, en un caso que era $500,000, era 50,000. Sí. Pero él nada más, ahora lo protege, ¿verdad? Esta resolución nada más va a pagar 19,000 y pico. ¿Quién paga eso hasta los 50? La ARS. La ARS es que tiene, el afiliado solamente tiene que pagar hasta la suma de un salario mínimo, que a partir de febrero será hasta la suma de 19,352 pesos. Ahora, la diferencia del costo de los servicios tiene que cubrirlo la ARS. Y a veces se incrementa un poco, Rafael, porque la cobertura de habitación. Porque además del copago, de la cuota moderadora variable, es decir, además de tener que pagar 19,352 pesos, el afiliado, en el caso del plan básico de salud, tiene que pagar la diferencia en el precio de la habitación por día. Sí, por eso se incrementa mucho el gasto de bolsillo de los afiliados. Y mira, precisamente, caramba, porque es que lo que decía, el tiempo nos traiciona, pero yo no puedo dejarte ir sin una pregunta importante, Frank. Me consta que hace un tiempo un grupo de profesionales expertos en esta materia, y yo sé que usted estaba incluido en ese grupo, estaba trabajando en la preparación de un nuevo proyecto de ley de seguridad social. Frank, yo creo que todos queremos saber en qué está eso, en qué ha parado eso. Sí. ¿Qué hay con ese nuevo proyecto? ¿Existe? ¿Está preparado? ¿No se ha terminado? ¿O está ahí sobre la mesa? ¿Qué ha pasado?
Sí, te comento, Rafael, que en el año 2016 yo tuve a mi cargo como director jurídico de la CISALRIL, de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, de redactar, de elaborar un proyecto de ley que luego fue sometido, tú recordarás, a consulta pública por el Poder Ejecutivo. Inclusive invitaron a todos los sectores de la sociedad a emitir su opinión se hizo una consulta pública, sí. El Poder Ejecutivo hizo una consulta pública. Pues yo, como te comenté, estoy trabajando también, estoy elaborando otro proyecto de ley que me han solicitado, y para la modificación integral, tanto el proyecto de ley que elaboramos en el año 2016, como el proyecto de ley que estamos elaborando en este momento, es para la modificación integral de la Ley de Seguridad Social. Ok. En ese proyecto de ley... ¿Están trabajando ahora en eso? Sí, estamos trabajando. Perfecto. Ya, prácticamente está terminado el proyecto de ley. Qué buena noticia. Yo me imagino que en el transcurso de este año, ¿verdad? Ya debamos tener eso listo y sometido al escrutinio público, y ojalá, ya desde ahora te avanzo que tendrás que volver aquí para hablarnos de ese nuevo proyecto cuando se pueda, cuando la discreción ya lo permita, pero yo creo que será una gran noticia para toda la población, que ya amerita cambios importantes en la seguridad social. Sí, no, cuando tú lo entiendes pertinente, sí. Podemos hablar de los aspectos principales que es necesario modificar de la Ley 8701 para mejorar las prestaciones de los afiliados. Pues mira, ese va a ser el próximo tema. Yo desde ahora les extiendo la invitación para que en el próximo mes de febrero, que es el mes del amor, tengamos de nuevo aquí, ¿verdad?, trayéndonos mucho amor para todos en lo que tiene que ver con la salud y la seguridad social a nuestro querido amigo Fran. Ya hoy el tiempo se nos acaba, Fran. Darte las gracias de nuevo, porque contigo se hace corto, te repito el tiempo, pero queda el compromiso para el próximo mes, ahora que ya está ahí al doblar de la esquina, para seguir conversando sobre estos temas y sobre todo con el futuro de la seguridad social en nuestro país. A ustedes también gracias por su atención, como de costumbre, y el compromiso permanente para llevar la próxima semana otro programa de interés aquí en Asegure su Salud. Será hasta entonces. En Seguros Reservas sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia para estar protegidos en cada etapa. Por eso creamos JustControl, un nuevo plan de salud internacional con una amplia cobertura local que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana, incluyendo beneficios especiales como acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos. JustControl, toma el control de tu salud y tu bienestar. Conoce más sobre los beneficios de JustControl en segurosreservas.com.